Muy, pero muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en el último sábado del técnico laboral por competencias en entrenamiento deportivo, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponado Seccional Cali Buenaventura en Colombia. Y hoy con un tema inédito, es un tema que por primera vez en todos los años que llevamos del Ponado y los eventos que ha hecho el profe Hilder, es primera vez que se va a dar este tema maravilloso. Se lo he pedido desde hace bastante tiempo al doctor Jorge Suárez porque es un tema que creo que muchas personas desconocen, que a veces piensan que el entrenamiento personalizado solamente es para un grupo especial. Y hoy vamos a hablar de lo que son las enfermedades crónicas y nos van a dar tips muy concretos de lo que hay que hacer y cómo se hace. Eso sí, van a tener de primera mano los que deseen trabajar con el doctor Jorge Suárez como asesor, él como asesor de ustedes, lo van a poder tener a un cómodo precio, cómodo, porque va con el profe Hilder. Sí, los que necesiten que tengan personas con estas condiciones crónicas, él les puede dar una asesoría perfecta y los puede ir orientando. Esa es la idea que tenemos hoy, es un abrebocas a todo ese mundo que se puede hacer desde el entrenamiento funcional. Y bueno, maravillado que el doctor me haya permitido dar este tema porque esto es muy cerrado. Esto es básicamente temas médicos, de temas médicos. Entonces, agradecerle al doctor Jorge Suárez por su presencia. Y bueno, quiero presentarle la estudiante que tenemos acá en Colombia y está aquí, a pesar de que está jugando hoy Colombia con Portugal, ella está haciendo bien la tarea. Maestra Esperanza Román, por favor, nos regala su presentación. Buenas noches a todos, mi nombre es Esperanza Román, vivo en la Unión Valle, Colombia, tengo 51 años y de los cuales llevo 20 años dedicándome a la preparación física. Eh, pues manejo todo tipo de clientes, adolescentes, adultos mayores, bueno, y manejo un grupo de running a nivel recreativo y participativo. Bueno, y ahí vamos y aquí estamos para aprender cada día más. Les agradezco mucho al ponente, tanto como a usted, profe. Muchas gracias. Encantado, de verdad, mi profe, que esté para acá. Mi querido doctor Rafael Carrillo, profe, doctor, ¿está por ahí? Doctor Rafael Carrillo, que nos regale una presentacioncita, doctor Rafael. Doctor Rafael, doctor Rafael Carrillo, ¿está por ahí? Mi querido profe Rafael Maldonado de Ecuador nos regala un saludito. Bueno, vamos a llamar ahora a mi segunda estudiante. Perdón, vengo corriendo por el teléfono, lo escuché. Tranquilo, Rafael Carrillo mi Torres, doctor, un saludito. sí, muchas gracias, Hilder. Felicidades por promover este tipo de conocimientos y también de tener esta clase de invitados que normalmente pones en las pláticas. Agradecerte de verdad mucho y a todos los que escuchamos estas conferencias, que de mucho nos ha de servir. Bueno, ahora mi segunda estudiante la conocemos como la bebé del grupo. Salomé Cortés, tiene la palabra, Salomé. Muy buenas noches, mi nombre es Salomé Cortés, tengo 16 años y soy asistente técnica de las categorías sub 6 y sub 10 en el deporte del fútbol. Muy bien. Encantada, Salomé, de tenerte por acá. A la bebé del grupo. Profe Rafael Maldonado, regálenos su presentación. Profe Rafael. Muy buenas noches. Bueno, Rafael Maldonado de Ecuador les saluda. Por acá, pues, desempeño mis funciones en la Universidad Técnica de Ambato, sí, precisamente en la carrera de entrenamiento deportivo y pedagogía de la actividad física y deporte. Bueno, anteriormente también he trabajado en el Ministerio de Deporte Ecuador, y tanto en la dirección de deporte de alto rendimiento y deporte formativo. Y bueno, eso un poquito de mí. Mucho gusto y felicitaciones por este evento que se está realizando en donde se comparte conocimiento. Muchas gracias. Muy bien, profe.
Profe Elisban Gamarra nos regala un saludito, profe Elisban Gamarra desde Perú. Nos regala un saludito, profe Elisban. Buenas noches, profesor, con todos que están en el un grupo que estamos aprendiendo mucho de este Perú, profe. Buenas noches. Bienvenido, profe. Bienvenido. Muy bien, profe Eduard Ochoa desde el Perú. Profe Eduard, ¿está por ahí, profe Eduard? Sí, mi profe, muy buenas noches. Edward Ochoa, Grajeda del Cusco, Perú. Soy profesor de educación física y director técnico de fútbol. Bueno, actualmente me desempeño en lo que es Copa Perú, ¿no? Manejo equipo en primera y segunda división, aquí en Cusco, Perú. Un saludo para todos los ponentes y para todos los participantes. Excelente, mi profe. Excelente tenerlo por acá. Bueno, ahora les voy a presentar la hoja de vida súper resumida de nuestro querido doctor Jorge Suárez. Por favor, me informa si ven mi pantalla ampliada. Alguien que me Sí, diga si ya profe. ven. Muy bien, él es Jorge Suárez, desde Colombia, médico. Ojo, médico. Es licenciado en educación física. Está estudiante de la maestría de sobrepeso y obesidad, creo que ya la terminó. Docente universitario, ponente a nivel nacional e internacional, entrenador personal en poblaciones con patologías crónicas. Ese tema fue el que yo le dije al doctor, regáleme ese tema, entrenamiento personal en población con patologías crónicas. Y hoy nos va a tocar ese tema que es muy personal de él. Igualmente él es asesor a entrenadores, deportistas y su lema, medicina al servicio del deporte. Mi doctor Jorge Suárez, muchísimas gracias. Sé que hemos tenido problemas para ubicarnos por una cosa y la otra y bueno, finalmente llegamos a esta conferencia que fue el cierre de los días sábados durante 3 meses. Doctor Jorge Suárez, bienvenido. Usted sabe que el Ponado es su casa y el Ponado le da bienvenida, maestro. Tiene usted la palabra. Bueno, profe Hilder, buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos acompañan. ¿Sí me escuchan bien? Perfectamente, mi doctor. Listo, perfecto. Bueno, pues nada, agradecerle por la invitación y pues, como usted sabe que yo con mucho gusto aquí para apoyar en lo que más podamos. Sí tuvimos un pequeño atraso porque la idea era hacerla hace unas semanas atrás, pero se me presentó un inconveniente y nada que hacer. Pero ya estamos acá listos para precisamente hablar de ese tema que, como se decía, es un tema importante porque muchas personas manejan este grupo de población. Algunos no los manejan precisamente por las condiciones que tienen y dicen, no, vean, yo no le meto mano porque es que usted tiene diabetes, tiene hipertensión, no sé qué, y me da miedo. Entonces vamos a hablar cómo poder manejar este grupo poblacional de la mejor manera posible. De todas maneras, vamos a revisar unos conceptos básicos sobre algunas enfermedades. Realmente acá tendríamos por lo menos para 2 o 3 charlas para hablar de las diferentes enfermedades, pero vamos a hablar como de mayor prevalencia o las más conocidas. Voy a compartir pantalla para poder empezar. Muy bien. Ok, perfecto. Listo, ¿están viendo las diapositivas? Perfectamente, mi doctor. Ok, Perfectamente. muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, como el profe bien le decía, mi nombre es Jorge Suárez, yo soy médico, soy licenciado en educación física, estoy terminando mi maestría en sobrepeso y obesidad. He tenido la oportunidad de ser docente universitario para diferentes carreras, en por lo menos diferentes, esas 3 universidades que son de renombre, por lo menos acá en Santander. Y pues también he tenido la oportunidad de ser ponente en diferentes eventos y en diferentes temáticas. Una de ellas, inclusive, un tema que tocamos hace tiempo, que era la genética en el deporte, pero pues también he tenido la oportunidad de hacer ponencias precisamente sobre el campo médico, también lo que tiene que ver con lesiones deportivas y demás. Y pues he tenido también la fortuna de tener publicaciones en revistas indexadas. Muy bien, vamos a mirar entonces cuál sería la tabla de contenido de esta noche. Primero vamos a tener una idea grande de lo que son las enfermedades crónicas. Después vamos a mirar cómo sería la prescripción, por lo menos en estos
en esos 4 grupos de hipertensión, diabetes, obesidad y osteoporosis, como le digo, podríamos tener una charla completa solamente de una de ellas, pero pues la idea es traer las ideas, por lo menos de las que más, con mayor frecuencia encontramos. Y dentro de esas quise traer esta, la osteoporosis. Si ustedes se fijan, estas 3 primeras están asociadas con lo que tiene que ver con la parte metabólica, ¿sí? Esas 3 hacen parte de todo lo de riesgo cardiometabólico. La osteoporosis no tanto, pero la traigo ¿por qué? Porque no solamente la perspectiva, o más bien, la edad de las personas ha aumentado, esa proyección de vida, esa expectativa de vida ha aumentado, sino que también estamos viendo que muchas de las personas que han tenido esa prolongación en la vida, pues empezamos a tener osteoporosis. Y asociado a eso estamos viendo sarcopenia, o por lo menos estamos viendo una disminución en la fuerza muscular, y eso empieza a generar un ciclo vicioso, como más adelante veremos, y pues finalmente las conclusiones. Muy bien, acá les traigo uno de los tantos conceptos que existen, pero traigo este que es el de la CDC, donde nos hablan que las enfermedades crónicas o las no transmisibles, porque podemos tener enfermedades crónicas o enfermedades agudas. Hay enfermedades agudas que pueden ser transmisibles y no transmisibles, y podemos tener enfermedades crónicas que inclusive algunas pueden ser transmisibles. Por ejemplo, las personas que conviven con VIH, ¿sí? Ya hoy día es una enfermedad que se ha vuelto crónica porque dura bastante tiempo, pero es una enfermedad transmisible. En este caso, pues hablamos de las enfermedades crónicas no transmisibles, cuya característica es que es de larga duración. Generalmente empiezan paulatinamente. Lo que pasa es que muchas se manifiestan ya cuando se ha presentado una descompensación. Por ejemplo, la persona que tiene diabetes o la diagnostican diabetes porque tiene el azúcar en 400, 500, no es porque de un día para otro se haya subido, sino porque ha sido con el tiempo, ha sido progresivo hasta que llega un punto donde el cuerpo ya no es capaz de regularse y ya aparecen los síntomas de la enfermedad. Y pues lo otro es que no se cura completamente. Muchas enfermedades pueden existir algo que se llama remisión de la enfermedad. ¿Eso qué significa? Que es un control tan bueno que a veces se quita el medicamento, pero hay que hacer seguimiento porque muchas veces puede reincidir la enfermedad. Esto hace que tenga una atención médica o requiera un seguimiento médico de manera continua, precisamente porque son enfermedades, muchas de ellas, asociadas a la parte metabólica, pero además de eso, y de pronto acá lo más llamativo y lo de mayor resalte es esto. Esas enfermedades, muchas de ellas son prevenibles, primero. O sea, muchas de las personas que desarrollan diabetes, hipertensión, problemas de colesterol y triglicéridos, todo eso puede ser prevenible. Y se han convertido en la principal causa de muerte. O sea, estamos hablando de que esas condiciones que son prevenibles, que se pueden cambiar con los hábitos y estilos de vida, pues se han convertido en la principal causa de muerte. Pero no solamente es la causa de muerte, también viene la segunda parte, esto. No solamente es la causa de muerte principal a nivel mundial, sino también de discapacidad. Muchas de ellas generan complicaciones que hacen que la persona no pueda tener una calidad de vida adecuada y empiezan a tener limitaciones. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de azúcar que no se controlan bien, empiezan a tener lo que llamamos la neuropatía o no solamente problemas de los nervios, sino también de los vasos sanguíneos pequeños, de los vasos sanguíneos grandes, y empiezan a generar complicaciones. Algunas tienen que llevar a cirugía para quitarle, por ejemplo, el pie, la pierna, los brazos. O sea, empezamos a tener discapacidad. Las personas que sufren de la tensión alta, que no se controlan, que le da un derrame cerebral, ¿sí? Generan un ACV, bien sea isquémico o hemorrágico, ¿sí? Un sangrado o falta de sangre a nivel de una parte del cerebro, y generan una discapacidad. Entonces miren que hay un impacto importante tanto en la calidad de vida como el impacto al tema de salud, porque pues se convierten también en una alta carga para el sistema. Y como les decía, muchas son prevenibles. Entonces tenemos que son enfermedades que son crónicas, que no se transmiten. Si yo tengo hipertensión, pues yo no se la transmito a la otra persona. Van a ser de larga duración y muchos requieren seguimiento médico. Yo es que hoy en día, antes se hablaba de riesgo cardiovascular, de hecho, hace poquito salieron estas guías, hace poquito quiero decir,
unos años atrás, donde se dice, bueno, mire, lo que pasa es que no solamente es el corazón y los vasos sanguíneos. Tengamos presente que se afecta los riñones, se afecta también la parte metabólica, se afecta el hígado. Entonces, hablamos de un continuo cardio, reno, metabólico, como ustedes pueden ver ahí. Tanto así que en estas nuevas guías de 2026, diferentes estamentos, por ejemplo, entre ellos la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana de Diabetes, dijeron, muy bien, sí señor, es un continuo cardiovascular reno-metabólico. Entonces ya hablamos de un síndrome porque estamos recopilando bastantes cosas. Y entonces, como hablamos de un síndrome y hablamos de un continuo, empezamos con una persona que no tiene factores de riesgo. Generalmente, ¿no? Hay condiciones genéticas que hacen que la persona de entrada tenga el colesterol alto, tenga los triglicéridos altos, desarrolle diabetes, así tenga las mejores condiciones y calidad de vida, pues ya es una condición genética, eso es diferente, pero la mayoría de nosotros empezamos sin factores de riesgo. Dependiendo de nuestros hábitos y nuestros estilos de vida, vamos generando esos cambios. Entonces, por ejemplo, la persona que empieza a tener obesidad, cuando se tiene la obesidad, no solamente es un tema estético como hacia los años 90, 80 se creía, y hoy día sabemos y se ha comprobado de que es una enfermedad y debe tratarse como enfermedad. ¿Por qué? Porque ese exceso de tejido adiposo que no es funcional, que no hace bien su papel, porque en condiciones normales necesitamos tejido adiposo, necesitamos grasita. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo no solamente almacena triglicéridos y colesterol, es decir, no solamente es un reservorio de energía, también es importante porque él produce ciertas sustancias, ciertas hormonas o ciertas proteínas que se llaman interleuquinas, es decir, ciertas citoquinas que pueden favorecer y van a favorecer el adecuado funcionamiento del cuerpo. Pero cuando esto se altera, cuando empezamos a tener sobrepeso o obesidad, ya ese tejido no es funcional y ya pasa a ser un tejido que en vez de hacer un bien para el cuerpo, empieza a generar daño porque empieza a generar proteínas inflamatorias, proinflamatorias. Por eso cuando empezamos a tener problemas de obesidad, hablamos de una inflamación también de bajo grado, además de que no es funcional. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que varios de los sistemas de nuestros órganos se alteren. Pero muchas veces la persona con obesidad empieza también a desarrollar temas de la atención, daño renal, del corazón y de otros órganos. Pero podríamos irnos por otro lado, podemos ir directamente a la persona que no tiene ningún factor de riesgo y se vuelve hipertensa. Y entonces ahí empieza lo mismo, la tensión alta empieza a dañar riñón, corazón, o podemos tener la persona que no tiene obesidad y empezó a ser diabética. Y lo mismo, empieza a tener problemas en los vasos sanguíneos, en la retina, en el corazón, en los riñones y demás. Entonces empezamos a ver que es un continuo, que hay varios factores interactuando entre ellos y que muchas veces un factor lleva al desarrollo de otro, o podemos tener también que hay varios factores de riesgo interactuando. Y el problema es que si yo no logro controlar adecuadamente esto, voy a tener complicaciones. Entonces voy a tener infartos, por ejemplo, del miocardio, voy a tener infartos a nivel cerebral, voy a tener placas grasas que me taponan el corazón o que me puedan taponar arterias periféricas, voy a tener daño a nivel de riñón, entonces si yo tengo un riñón que funciona mal, pues voy a tener acumulación de ciertos metabolitos que en exceso pueden ser tóxicos al cuerpo y entonces empezamos un ciclo vicioso. Y ese ciclo vicioso, pues nos empieza a generar mucho más daños. Por eso, hay que hacer intervención temprana y por eso, inclusive ya teniendo esas condiciones, hay que intervenir a la persona para modificar y para controlar lo que más se pueda esas condiciones. Y es que, por ejemplo, hablando del tema de obesidad, también salió un estudio donde decía, bueno, muy bien, venga, la obesidad hay que mirarla más allá, no solamente es el índice de masa corporal. Sí, el índice de masa corporal, digamos que es una medición que nos permite mirar cómo está precisamente la masa del individuo distribuida en el espacio. Por eso calculamos peso sobre talla al cuadrado, pero nos indica cuál es la composición de esa masa. Claro, si nosotros vemos a alguien de 120 kilos que tiene obesidad, o sea, tiene una barriga prominente y demás, pues por la característica clínica uno dice, pues esta persona tiene obesidad. Pero si es alguien de 120 kilos que es fisicoculturista, pues muy posiblemente no podemos decir que tenga obesidad. Tienes un aumento de la masa
muscular que hace que pese más. Y por eso pues decían, muy bien, el índice de masa corporal, hay que entrar a reevaluarlo, sí sirve como una medición rápida, pero pues necesitamos otras características. Y ahí donde dice no solamente lo antropométrico, sino también lo clínico. Entonces empezamos a hablar y a decir, muy bien, necesitamos hacer unos cambios en el manejo y en el diagnóstico de la obesidad. Y ahí es donde empiezan a salir las nuevas guías, por ejemplo, la guía europea, ¿sí? La guía americana y demás, que empiezan a hablar precisamente sobre el tema de la obesidad. Y es que de hoy en día decimos, bueno, peso, muy bien, caracterizado por qué? Por un aumento de la masa muscular o un aumento de la masa grasa. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos manejar? ¿Será que necesitamos manejar la pérdida de peso? O por el contrario, necesitamos mantener ese peso siempre y cuando, por ejemplo, veamos que es un aumento de peso graso. Entonces, vemos, perdón, me regreso. Entonces vemos que cuando determinamos que una persona tiene obesidad, la pérdida de peso tiene que ir no solamente más allá de decir, ah, sí, mire, pesaba 80, ahora pesa 78, sino realmente mirar cómo se cambia y mejora la composición corporal. Pero no solamente eso, por ejemplo, lo que les decía, la osteoporosis. Entonces, cuando hablamos de osteoporosis, vemos que hay una alteración del esqueleto, ya es un hueso que se vuelve mucho más débil, que es más propenso a fracturas. Y, por ejemplo, acá a nivel de Colombia, pues se sacó el consenso colombiano para el manejo de la osteoporosis, en este caso, enfocado, por ejemplo, a la mujer. Cuando tiene la menopausia, bueno, cómo hay que hacer el abordaje, el diagnóstico, el manejo y demás. Y eso se hace, como vamos a ver más adelante, a través de una serie de estudios como sería la densitometría. Muy bien, para entrar en materia, entonces vamos a hablar de la prescripción del ejercicio en personas con hipertensión. Entonces vamos a mirar ese primer tema. Pero para eso necesitamos saber cuándo o cómo clasificamos a alguien con hipertensión. La presión, ¿sí? La presión arterial va a depender de dos valores. Por lo menos lo que nosotros registramos, uno sería la presión sistólica y otra la presión diastólica. Pues sístole básicamente es la fuerza con que va la sangre, y eso indica la fuerza con que es empujada por el corazón. Y la diástole es la fuerza que le hacen los vasos. Entonces, cuando hablamos de hipertensión, ya de entrada sabemos que vamos a tener una persona que esa presión sistólica está por encima de 130 milímetros de mercurio, o que si tiene una diastólica superior a 80 milímetros de mercurio. Eso por un lado. Segundo, que es una presión que se va a mantener sostenida, o que es una presión continua. Me explico. Si ustedes citan a una persona en un quinto piso y la hacen subir por las escaleras, y si usted llega y le toma la atención, muy posiblemente la va a salir elevada. Y no es que sea hipertensa, es simplemente que su cuerpo estuvo sometido a una actividad y eso hizo que la presión se subiera. Pero, por ejemplo, si yo le hago medición a alguien que todo el tiempo está sentado, que ha estado en reposo, y le encuentro valores elevados, 1, 2, 3 o más veces, ya digo, muy bien, usted tiene una hipertensión. Y es que esa elevación de la tensión puede ser por dos motivos, puede ser primaria o secundaria. ¿En qué se diferencia? Generalmente en la primaria no se conoce la causa, ¿sí? No se ha logrado los estudios, no se conoce la causa, y la secundaria generalmente cuando ya hay identificado una causa. Por ejemplo, a veces hay personas que tienen un tumor en las glándulas suprarrenales y producen un exceso de las hormonas que están ahí, entonces se sube la tensión. Y nosotros la vamos a clasificar como estado 1 o estado 2. En algunos lados aparece estadio 1 o estadio 2. ¿Cuándo estamos acá? Cuando está entre la sistólica, esta primera, está entre 130 a 139. O cuando está entre 80 y 89. Podemos tener ambas. Yo puedo tener a alguien que tiene 135, 83, por ejemplo. Tiene una hipertensión estado 1. Puedo tener a alguien que tiene 131, 70, hipertensión estado 1. ¿Por qué? Realmente es la alteración de uno de estos dos valores. A veces están combinados. Y la 2 es cuando está por encima de 140, 90. 140, 90. ¿Listo? O sea, ya está un poco más elevada.
Y en cualquiera de los dos casos hay que empezar manejo, tanto con medicamentos como los cambios en los estilos de vida. Voy a compartirles este video que también hablan de los diferentes factores que van a influir, los factores fisiológicos que van a influir en la tensión arterial. No solamente hablamos de hipertensión, sino cuáles son esas variables fisiológicas que influyen para que exista una tensión arterial adecuada. Doctor Jorge Suárez, ¿tenía eso al sonido o está así solito? Eso tenía sonido, ¿no están escuchando? No, señor, no compartió el sonido, doctor Jorge Suárez. Hay que volver a salir, volver a entrar. Acuerde que en la parte derecha queda la cosita que le pone un chulito que dice compartir mi sonido y mejorar para audio. Un segundo, Dice ya vuelvo a compartir compartir. sonido, optimizar para compartir video. Y si no, un segundo, ya vuelvo a compartir. Ya. Sí. Muy bien, lo voy a volver a... Ahora sí, medida que la sangre fluye a través de las ahora sí se escucha. Listo, listo. arterias, los factores principales afectan la presión arterial. El gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que los ventrículos eyectan en cada latido. El volumen sanguíneo, que es la cantidad total de sangre que circula por nuestro organismo. La resistencia vascular periférica, que es cualquier variación que trabaje en contra del flujo sanguíneo a través de las arterias. Diversos factores contribuyen al aumento o a la reducción de la resistencia. Por ejemplo, la flexibilidad o la distensibilidad de la pared arterial. Las arterias sanas o saludables se expanden con cada latido para reducir la presión arterial en su pared. El diámetro de la arteria. El cuerpo puede aumentar o reducir el ancho para aumentar o bajar la presión arterial. Y la viscosidad, que es cuánto de espesa está nuestra sangre. Por ejemplo, más partículas como proteínas o grasas incrementan la viscosidad sanguínea. Bueno, muy bien. Este video, bueno, como ustedes pueden ver, yo lo tomé de esta página de prevención y diagnóstico cardiovascular. Para los que lo quieran ver, pues yo ahorita les digo cómo es el Instagram de ellos para que los puedan revisar. Muy bien, lo otro es que cuando se va a tomar la tensión, hay una serie de indicaciones que se deben tener presente. Sí, o sea, no es solamente llegar y decir, bueno, siéntese acá y venga, le tomo la tensión. Uno le hace una serie de indicaciones a la persona. Primero, obviamente, que esté en reposo,
que no haya tomado café ni haya fumado. Lo otro, que el brazo esté a la altura del corazón, que el manguito sea el adecuado para el tamaño del brazo. Por ejemplo, si vamos a tomar la atención a un niño, pues no nos sirve un manguito de adulto. O si vamos a tomarle la atención a alguien con obesidad, pues tenemos que utilizar el manguito más grande que encontremos, ¿sí? Entre otras que nos indican para hacer una toma adecuada de la atención, ¿vale? Como les decía, bueno, esto lo tomé acá, esta página, para tema de derechos de autor, ¿no? Y para quienes quieran seguir la página. Y pues digamos que las indicaciones para hacer una toma adecuada de la tensión arterial, ¿sí? Pues es precisamente indicada por la Asociación Americana de Corazón. Muy bien, ahora, ¿qué factores pueden hacer que se modifique o se altere la tensión arterial? Entonces, por ejemplo, dentro de los factores nutricionales o dietarios, el exceso de sodio es quizá de los más conocidos. Pero no solamente eso. Por ejemplo, el ingesto de alcohol. El hecho de que, por ejemplo, la persona dentro de su alimentación consuma bajos cantidad de vegetales también puede influir. Y tenemos, digamos que otros factores que no podemos modificar y que van a influir sobre la tensión arterial. Por ejemplo, la parte genética, vuelve y juega. Hay personas que tienen mayor predisposición por X o Y motivo a hacer hipertensión. El tema del peso y la obesidad, que es un factor que se puede modificar y que no está asociado a la alimentación y a la genética. El hecho de que haga poco ejercicio físico. Ese es otro importante, mire, las alteraciones en el sueño. Dormir bastante no se traduce en dormir bien. Se puede dormir 10 horas, pero si se acuesta 11, 12 de la noche, ya alteró el ciclo de sueño. Ahora, si usted duerme menos de 6 horas, duerme 3, 4 horas, también lo está alterando, se tiene que trabajar en la noche, etc. Entonces, todo eso modifica la calidad, la cantidad, de hecho, modifica todo el hábito del sueño, y eso va a tener efectos sobre la tensión. El hecho de tener estresores psicosociales, por ejemplo, laborales o familiares y demás. Y pues la polución del aire, porque eso finalmente genera partículas, afecta la tensión a través de diferentes mecanismos. Entonces, vemos que hay factores que se asocian con la alimentación, hay otros que son no modificables y otros que sí son modificables y se asocian con hábitos y estilos de vida. Entonces, nuevamente, por ejemplo, como les decía, algunos como el consumo de alcohol, la cafeína, ¿sí? El exceso de café puede hacer que se altere la tensión. El consumir ciertos medicamentos o ciertas sustancias que se consideran, digamos, herbales, pero pues que efectivamente tienen un impacto sobre la tensión arterial. El uso crónico, por ejemplo, de los antiinflamatorios no esteroideos, todo eso va a tener un efecto sobre la tensión, porque si yo lo uso de manera crónica, lo que se ha visto es que genera una alteración a nivel renal. Y pues cuando tenemos alteraciones renales, tenemos alteraciones a nivel de riñón, y pues el uso de ciertas sustancias psicoactivas también pueden generar alteraciones en la tensión. Y bueno, acá les decía el uso de los analgésicos. Entonces, mire, acá rápidamente comento, cuando existan dolores, por ejemplo, se pueden utilizar analgésicos tópicos, ¿sí? Porque el efecto va a ser local. Hay uno que he empezado a utilizar desde hace algún tiempo. Este es un medicamento homeopático, pero me ha gustado, la verdad, porque he visto efectos, que es este que ustedes ven acá, del laboratorio CLHA. Yo he visto que modula bastante el tema de la inflamación y el dolor, es un manejo tópico muy bueno. Existen otros, por ejemplo, el diclofenaco, la betametasona, entre otros. Pero pues quería comentarles este que he descubierto y que he visto buenos resultados en las personas. Lo otro importante es que hay que hacerle chequeo médico, pero también de laboratorio a las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que entrar a evaluar cómo está el nivel de creatinina, microalbuminuria, el tema de la tiroides, de todo el componente de electrolitos,
hacer un electrocardiograma para mirar si la tensión no ha tenido alteraciones. Entonces es importante esa parte. Bien, ¿qué beneficios tiene la pérdida de peso? Cuando nosotros disminuimos el peso de la persona y hablamos de disminución del peso graso, vamos a generar algo y es una menor presión a nivel, o sea, las arterias van a estar menos presionadas y eso va a hacer que la tensión pueda reducir. No solamente eso, si ustedes ven acá, mire, también la modificación del consumo de sodio. Si le bajamos a la sal, también vamos a poder tener un impacto positivo sobre la presión arterial. Y eso puede variar. Entonces, mire que la persona que tiene hipertensión, cuando empieza a modificar todo eso, puede bajar entre 6 a 8 milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, que tengamos a alguien que tenga 135, me baje 6 milímetros de mercurio, ya lo estamos acercando a su rango, digamos que normal. ¿Sí? Lo mismo, igual tiene un impacto positivo sobre las personas que aún no tienen hipertensión. También puede mejorarle la tensión. La dieta DASH, por ejemplo, se me olvidó mencionar, que se utiliza mucho en las personas que tienen problemas cardiovasculares ya establecido, entonces se le empieza esta dieta, que es baja en sal, más frutas, vegetales, buena hidratación. Entonces, también esa parte. Hay otro que, de lo que recomiendan, por ejemplo, aumentar el potasio, pero ojo, esto no se debe hacer de manera, digamos, por decirlo así, sin prescripción médica ni sin seguimiento médico, porque el potasio, como son electrolitos, si yo tengo un exceso de él, también me puede generar alteraciones importantes a nivel cardiovascular. Entonces, eso también con mucho cuidado. Lo mismo que el magnesio, como vemos hoy día en muchas redes, en las redes sociales que están recomendando el magnesio de manera indiscriminada, pilas con eso. O sea, no porque algo se vuelva popular quiere decir que está bien, y no porque se considere que es un producto de consumo masivo, entonces todo el mundo lo va a poder hacer, o no voy a tener efectos secundarios, entonces pilas con eso. ¿Listo? Pero sí se ha visto que el consumir, por ejemplo, sales de potasio puede mejorar también la tensión arterial y pues reducir el tema de coma. Bien, ¿y qué tipos de ejercicios podemos tener? Tanto ejercicios de tipo aeróbico, isométricos, anaeróbico, de fuerza. Es decir, podemos generar una variedad de ejercicio en la persona. Pero, por ejemplo, hay personas que digan, no, mira, a mí no me gusta ir al gimnasio, ¿sí? O me da pereza hacer ejercicio físico, sudarme y demás. ¿Qué se ha visto? Por ejemplo, prácticas como la meditación, como el control de la respiración, ejercicios de respiración, pues también ha ayudado a que se disminuya la presión arterial. Entonces, cuando yo empiezo a mezclar todo esto, puedo ver que voy a tener un impacto positivo en la reducción de la presión arterial y la modulación de la presión arterial de la persona. Bien sea que tenga o que no tenga hipertensión. Sí, entonces, ejercicios de meditación, mire, más o menos 5 a 7 milímetros de mercurio. Ejercicios de respiración. Mejorar la respiración, miren, más o menos 5 milímetros de mercurio. En disminuir la presión arterial. Ahora súmenle todos los otros efectos, van a regular mucho más esa parte de la tensión arterial. Y como les decía, lo ideal es que sea una variedad de todo, ¿no? O sea, mejorar los hábitos de vida, el ejercicio, el sueño y demás. Ahora, ¿qué es importante acá? Y es como algo que deben tener presente. Antes de empezar cualquier tipo de ejercicio con alguien que tenga hipertensión, primero hay que tomarle la atención. De entrada, tomarle la atención. Tiene que estar idealmente debajo de 140-90. ¿Por qué razón? Porque cuando empezamos a hacer ejercicio, el estímulo que genera el ejercicio de por sí, el estímulo simpático, pues va a hacer que la tensión se suba. Entonces, idealmente, si tiene alguien con hipertensión, tómenle la atención. Y tiene que estar por debajo de 140-90. Si la tenemos en los 120-80, perfecto, podemos empezar. Ahora, si está por encima de ese valor,
Inclusive si llega a estar por encima de 200, 150, primero no se le puede indicar el ejercicio. Y segundo, además de no indicar el ejercicio, preguntar si se toma la PEPA, sino que se la tome y además de eso que vaya al servicio médico. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos unos valores tan importantes que podemos tener una tensión arterial que ya puede generar daños en otros órganos. Entonces, importantísimo esa parte. Y cuando empecemos a hacer ejercicio, podemos movernos en diferentes intensidades, depende de la condición física de la persona. Entonces podemos trabajar entre 40 al 70% del VO2, o sea, podemos llegar a hacer ejercicios de buena intensidad para las personas que tienen hipertensión. Pero pues respetando esa condición que le digo, que no tenga la tensión por encima de 140, 90. Es importante este dato. Las personas que ustedes tengan, si tienen hipertensión, recuerden, debo tomarle la tensión, sí, y debo saber cuánto está esa tensión para saber si empiezo el programa de ejercicio o si simplemente lo aplazo. Si no se ha tomado la PEPA, entonces que se tome la PEPA, que espere, que vuelva en la siguiente sesión o que vuelva al siguiente día. Pero si la tengo muy elevada, por encima de casi que de 180, 100, lo ideal es que no solamente se tome el medicamento, sino que consulte al área médica. Y es que, como podemos ver en este artículo, también podemos diversificar. Cuando ya empecemos la parte como tal del ejercicio físico, lo podemos diversificar. Entonces, no solamente tener importante un periodo de calentamiento, enfriamiento, como se hace con cualquier persona, sino que antes de eso, haber tomado la atención, el tipo del ejercicio, la intensidad del ejercicio, también recordar, bueno, cuál es la condición clínica, cuál es la condición física de la persona. Empezamos con ejercicios aeróbicos, anaeróbicos. Vamos a empezar con sesiones de media hora, 1 hora, 2 horas, ¿sí? ¿Con cuántas veces a la semana? 1, 2, 3, 4, todos los días. Entonces, eso también es importante, ¿no? Y eso aplica, pues, para todas las personas en general cuando empiezan a hacer ejercicio. Pero, pues, mirar esas condicionantes, ¿no? O sea, ¿cómo está la tensión? La condición clínica. ¿Estoy en qué etapa? Hasta ahora organizando, entonces, menos del 50% del VO2, de la capacidad funcional, o bueno, de la fórmula que ustedes hayan establecido para empezar con las cargas de trabajo, o si ya tengo algún tiempo con la persona, pues intentar llevarlas a una buena intensidad. Igual eso va a depender también de la programación que tengan. Y bueno, dentro de los efectos, digamos que un poquito la explicación de la fisiología, pues tenemos que, cuando empezamos a hacer ejercicio, no solamente vamos a tener una respuesta simpática, vamos a generar deshidratación, aumentamos el gasto cardíaco y demás. ¿Cuál es la ventaja del ejercicio después de que mantenga una respuesta parasimpática sostenida? Entonces también empiezas a generar una serie de hormonas, de sustancias, que finalmente pueden hacer que me ayuden a disminuir la resistencia vascular periférica, disminuir el gasto cardíaco y la reducción de la presión arterial media. Es decir, vamos a tener una reducción de la presión arterial sostenida, ¿sí? Durante el ejercicio, claramente eso se va a aumentar. Si yo le tomo a una persona que está haciendo ejercicio, tenga o no tenga hipertensión, pues la tensión va a estar elevada precisamente porque hay una misma actividad muscular, hay un aumento de consumo de oxígeno, hay mayor gasto cardíaco y demás, pero después de eso, lo que vemos es precisamente que el gasto cardíaco baja porque con el tiempo el corazón se va volviendo un corazón fuerte, va optimizando el gasto cardíaco, pero también tenemos una menor resistencia vascular periférica por la producción de diferentes sustancias, el aumento del oxiolítico, por ejemplo, sustancias de producción de interleuquinas antiinflamatorias y demás, vasodilatadores que van a ayudar a esto. Además, con el ejercicio se aumenta la producción de vasos sanguíneos, mejora la oxigenación. Entonces vamos a tener una serie de cambios fisiológicos que finalmente van a hacer que la persona baje la tensión. Importante esa parte por ahí. También uno mira que hay una mejora con el ejercicio, como vamos a ver más adelante, también de la parte metabólica. Entonces también vamos a optimizar esa parte y eso va a hacer que mejore todo el tema de la presión arterial. Muy bien, y ya pues como les decía, dependiendo de la población,
yo debo tener unas metas tanto de la parte de ejercicio aeróbico, anaeróbico, de fuerza y demás. Acá algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el aeróbico, dependiendo de, yo puedo tener a alguien que hasta ahora esté en el 40% de su frecuencia cardíaca máxima. O depende de la edad, depende de la fragilidad y demás. O puedo tener a alguien que ya está cerca del 80. Lo mismo el VO2 máximo, alguien que hasta ahora está empezando o alguien que ya vaya aumentando. Y eso lo voy mirando con el tiempo y por eso la importancia de hacer evaluaciones cada tanto tiempo, evaluaciones de la condición física de la persona cada tanto tiempo para saber si esto lo voy ajustando o no. O si por el contrario me quedo en estos valores bajos por las diferentes comorbilidades que pueda tener la persona, pero que yo sé que van a tener un impacto positivo sobre la calidad de vida de la persona. Lo mismo cuando digo, bueno, vamos a trabajar fuerza. Entonces, ¿cuántas repeticiones necesito? 4, 8, 10, 12. O simplemente lo hago por tiempo, o lo llevo al fallo, o por el momento lo que me interesa es iniciar movilidad articular, ¿sí? Con poco peso. Y ahí también vamos mirando eso. Entonces, dependiendo de la condición clínica, de la evaluación fisiológica que se haga, pues vamos a mirar que vamos a tener una serie de variables, una serie de porcentajes dentro de la intensidad de trabajo que podemos llegar a tener. Entonces, en algún punto yo puedo tener una carga aeróbica, digamos un trabajo del 80%, pero también puedo tener un entrenamiento de fuerza con el 80% de la fuerza máxima, por ejemplo, y en la misma persona, porque pues voy combinando los métodos de entrenamiento y voy mirando cuál es mi objetivo. Estos son algunas pautas, algunos ejemplos que traen diferentes sociedades, traen diferentes estudios para precisamente uno ir combinando eso. Y pues la Asociación Americana de Medicina del Deporte, la American College of Sport Medicine, nos dice, muy bien, recuerden, el acrónimo FIT, o sea, cuál es la frecuencia, cuál es la intensidad, cuál es el tiempo y cuál es el tipo de ejercicio. Y vuelve y juega. Yo tengo una variedad de ejercicios que le puedo llevar a cabo con la persona que tiene hipertensión, con las personas que tienen riesgo cardiovascular en general, y esto lo voy modificando dependiendo de la condición que tenga la persona. Entonces, es una persona que lleva 6 meses, pero tiene tantos factores de riesgo que yo igual sigo trabajando pocas sesiones, poca carga y demás, o es alguien que tiene hipertensión, lleva 6, 8, 10 meses conmigo y ya puedo ir aumentando las cargas de trabajo. Ah, bueno. Entreno con él todos los días, entreno con él solamente 2 días, 3 días, entreno con él media hora, entreno con él 2 horas, ¿sí? Hago ejercicios solamente aeróbicos, ejercicios de fuerza, pliométricos, isométricos, isocinéticos, etcétera. Entonces todo eso va variando y todo eso tiene que ser individualizado. Lo ideal del entrenamiento con este tipo de población es que sea individualizado. No coger grupos grandes y a todos hacer lo mismo. Claro, ocasionalmente uno podrá decir, bueno, vamos a hacer integración y ejercicios relativamente suaves para todos o qué sé yo, pero en términos generales esto tiene que ser individualizado. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar pendiente de cómo es la respuesta fisiológica de cada persona y cuál es el tiempo de evolución y las comorbilidades y demás. Entonces, vamos a hacer acá una pausa y vamos a mirar cuántos han puesto atención y vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿En cuántos estados se clasifica la hipertensión? De esas 4 respuestas que ustedes pueden leer, ¿cuál sería la respuesta? Doctor, regáleme un minutico porque tengo los micrófonos cerrados y el chat bloqueado. Ya reactivé el chat y ya reactivé el micrófono. Ahora sí puedo volver a preguntar, maestro. La A. Muy bien. La pregunta es, ¿en cuántos estados se clasifica la hipertensión? Ahí los tienen. Y ahorita vamos a mirar las respuestas. Pueden seguir participando, por favor. Pueden seguir participando. Ya han dicho la A. Si alguien quiere escribir en el chat, ya está habilitado el chat también. No hay problema. No, más bien la D. Perdón. Por acá dice el profe, dijo la D. ¿Alguien más?
Profe Jerry, Nicaragua, tiene la palabra, profe Jerry, desde Nicaragua. Puede abrir el micrófono. Profe Jerry, puede abrir el micrófono. Sí, buenas noches, profesor Hilder. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad. Mi pregunta es con relación a los pacientes con sobrepeso. Sabemos que el medicamento pues, es un complemento de la actividad física, pero escuchaba en algunos medicamentos que mencionó el doctor, perdón, como en lo que es el magnesio, mencionaba el magnesio y el citrato de potasio, ¿verdad? Pero hay un medicamento que se utiliza generalmente en este país, acá en Nicaragua, ¿verdad? Como es la metformina. Bueno, mi pregunta básicamente está centrada en la dosificación en la persona que realiza ejercicio físico, ¿verdad? ¿Cómo se calcula esa parte? Es lo que me gustaría que me comparta esa información el doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor Jorge Suárez, ¿escuchó la pregunta? ¿Tiene el micrófono cerrado? Sí, profe, lo escuché. Ahorita que hablamos de diabetes, vamos a resolver esas dudas y respondemos. Ahorita pues estamos de hecho haciendo una pregunta. Estamos preguntando, de lo que vimos de la hipertensión, ¿cuáles son los estados en los cuales se clasifica la hipertensión? Entonces tenemos esas opciones de respuesta para que por favor participen. Bueno, han dicho la B y han dicho la D varios, mi doctor. Ahora dice el profe Rafael, dice la C. También yo. Profe Rafael desde México también dice que la C. Yo también digo que la C. Muy bien. Efectivamente la respuesta sería la C. La A, ¿por qué no? Si ustedes se fijan acá, hay una pequeña trampita. Es que si bien el estado 1 es de 130 a 139, si ustedes se fijan acá, el estado dice mayor de 40. La B dice que son dos estados, estado 0 y estado 1. Tampoco es ahí. En cambio la C me dice, hay dos estados. El estado 1 que va de 130 a 139, la sistólica, y el estado 2 donde tenemos una sistólica mayor de 140. Entonces la respuesta sería la C. Esta de los tres estados, de hecho, hubo un tiempo donde se clasificaban tres estados de hipertensión, de hoy en día solamente son dos. Muy bien, y otra pregunta. ¿Cuál es el único ejercicio que debe hacerse en una persona con hipertensión? Por favor, pueden abrir los micrófonos, opción A, B, C o D. O pueden escribir en el chat, no hay problema. Yo leo. Alguien dice la A. Profe Álvaro Arturo Anaya dice la A. ¿Quién más? ¿Quién más? Jefferson dice la D. La B también. El profe también dice que la D. Profe Eduard también la D. Profe, la D. Esperanza también dice que la D. Muy bien. Efectivamente, la D. Recuerden que yo les había dicho que lo ideal con esa persona, pues mostrábamos una serie de ejercicios, o sea, diferentes tipos de ejercicios que se van a hacer con ellos. Claro, una cosa es que se puedan hacer diferentes tipos de ejercicios, otra diferentes por cuál empezar, ¿sí? Pero pues lo ideal es que se puedan hacer diferentes tipos de ejercicios en esas personas que tienen hipertensión. Inclusive veíamos que hacer ejercicios de respiración, hacer ejercicios de meditación, también servirían para ese grupo de población. Muy bien.
Vamos al siguiente tema, dice en parte lo que preguntaba el profe, que era el uso de la metformina, y eso es generalmente para personas que tienen temas de azúcar, pero también se ha visto en personas que tienen algo que es el tema de obesidad y los que tienen prediabetes o tienen resistencia a la insulina. Pero bueno, primero que todo vamos a mirar qué es el tema de la diabetes. Y es que vemos que hay una entidad a nivel mundial también que nos dicen, bien, ¿cómo clasificamos la diabetes? ¿Y qué es la diabetes? Hace poco, pues este año, mire, en enero, salió esto que son como las guías que nos dicen cómo clasificar y cómo manejar a las personas con diabetes. Entonces, cuando hablamos con alguien de diabetes, entonces tenemos a alguien que su azúcar está elevado. ¿Cómo es estar elevado? Ah, bueno, entonces, que si yo lo tomo en ayunas está por encima de 125, 126, que si yo le doy el juguito naranja o la prueba que se llama tolerancia oral a la glucosa, que si a las 2 horas está por encima de 200, o que si yo le tomo el azúcar a alguien en cualquier momento, él llega a estar por encima de 200 y tiene algún síntoma, lo que llamamos síntomas clásicos, como el aumento de la sed, el aumento de la orinadera, ¿sí? El aumento del comer, el deseo de comer dulce, es decir, polidipsia, polifagia, poliuria. Polidipsia es sed, aumento, necesito tomar agua, agua, agua. Polifagia es el aumento de comer cosas, pero generalmente se asocian con cosas dulces. ¿Por qué? Porque el azúcar está en la sangre y no está dentro de la célula. Entonces la célula es como si le dijera, oiga, venga, usted no me está dando a mi energía, no me está aportando carbohidratos. Y la poliuria es el aumento del deseo de orinar, de la micción. Entonces, si yo tengo cualquiera de esas alteraciones en la sangre, o inclusive si yo le tomo una muestra y hacemos este examen que se llama hemoglobina glicada, se lo van a encontrar como glucosilada, que era el término inicial, pero hoy día se habla más de hemoglobina glicada, y está por encima de 6,5, con cualquiera de estos digo, es una persona con diabetes. Hay algo diagnóstico, o sea, ya entra, me está diciendo que la diabetes es una alteración del azúcar, que está por encima de esos valores. Y lo mismo, es una alteración no de un momento a otro, sino es una alteración que se mantiene. Recuerden que cuando hablamos de esta enfermedad crónica, puede ver que ese valor se mantiene una y otra vez en la persona, ¿sí? Porque, por ejemplo, supongamos que yo me voy a hacer el examen de azúcar en ayunas. A las 12 de la noche me comí un pedazo de ponqué, me tomé una gaseosa y me comí una chocolatina. A las 12 de la noche y a las 5 de la mañana me fui a hacer el examen. Posiblemente esto va a estar elevado. ¿Por qué razón? Primero, porque mi alimento fue hipercalórico. Y segundo, porque no completé las 8 horas de ayuno necesario. Entonces, generalmente uno dice a la persona, no, mire, debe comer temprano, ¿sí? Debe tener un ayuno de mínimo 8 horas antes del examen. Entonces, hay factores que pueden alterar. Lo mismo la hemoglobina glicada, yo lo puedo tener elevado porque, por ejemplo, la persona tiene anemia. Entonces, como tiene anemia, esto me puede salir alterado y no es confiable. De ahí que tengo que hacer 2 o más exámenes. Muchas veces hay que repetirlos para que podamos confirmar el diagnóstico. Pero ya de entrada sabemos que es un estado en el cual el azúcar va a estar elevado. Ahora, ¿por qué motivo se eleva el azúcar? Tenemos diferentes clasificaciones. Podemos hablar de una diabetes tipo 1 que generalmente se da en la infancia y es porque hay anticuerpos, hay defensas que lo que va a hacer es atacar el páncreas, ataca las células que producen la insulina y pues ya no tengo insulina. Entonces es más que todo de origen autoinmune. La diabetes tipo 2 generalmente se da en adultos, aunque también hay niños que han desarrollado diabetes tipo 2 por muy malos hábitos en la alimentación, la falta de ejercicio y demás. Pero realmente es una diabetes que uno ve en los adultos. Desarrollamos diabetes tipo 2 porque tenemos muy malos hábitos de vida. Pero podemos tener otros tipos de diabetes. Por ejemplo, la gestacional, la que presenta las mujeres en embarazo, que muchas veces puede ser solamente por el embarazo o ya después del embarazo persiste. Podemos tener otros tipos de diabetes, por ejemplo, la LADA.
La LADA se presenta en adultos, pero no necesariamente se asocia con malos hábitos. Tenemos la tipo MODY, que es asociada a una alteración genética. Entonces acá la persona puede tener buenos estilos de vida y desarrolla la enfermedad porque es que el punto es que tenemos una alteración genética. Y a veces puede ser por el consumo de medicamentos o de tóxicos. Hay personas que, por ejemplo, consumen licor adulterado y desarrollan diabetes porque el licor dañó las células productoras de insulina. O consumen en exceso o ciertos fármacos que terminan dañando el páncreas y ya no producen insulina. Entonces tenemos diferentes causas. Ahora, dentro de las causas, la más frecuente, la más común o la que mayor se presenta es la tipo 2, es decir, la que está asociada con los malos hábitos de vida. ¿Listo? Hay una que está en, digamos que entre sí, ¿no? Y es la diabetes tipo 3. Y hay otra diabetes que no la menciono acá, que es la diabetes insípida, que hoy día también ya cambió el nombre, no es propiamente una diabetes, es una alteración diferente, sino que se caracterizaba porque la persona también orinaba mucho. Pero hasta el momento, digamos que oficialmente las clasificaciones que tenemos son estas que ustedes ven acá. Muy bien, y acá voy a compartirle nuevamente un video que saqué de la Johns Hopkins. Espero que también sea de su provecho. La diabetes tipo 2 puede afectar a cualquiera en cualquier etapa de su vida. Es una enfermedad de por vida, por eso la detección y la prevención es tan importante. La diabetes impide que su cuerpo use la hormona insulina de la forma en que se supone que debe hacerlo, y algunas personas no producen suficiente insulina. Eso quiere decir que sus células no pueden procesar adecuadamente el azúcar de los alimentos que come, entonces se acumula en su sangre. Esto puede causar muchos problemas de salud con el tiempo. Una prueba simple y económica de A1C o de glucosa durante una visita de rutina al médico es una manera fácil de controlar su riesgo de diabetes o su precursor, la prediabetes. Si le diagnostican prediabetes, es una oportunidad de hacer cambios en su vida para reducir su riesgo y no desarrollar diabetes tipo 2. La detección y el tratamiento tempranos son fundamentales para ayudar a prevenir el desarrollo de complicaciones para que pueda vivir una vida larga y saludable. Doctor Jorge Luis. Muy bien. Nuevamente, como les digo, este video pues, fue tomado de la Johns Hopkins. Para quien los quiera consultar, ahí tenemos el. Ahora, bueno, muy bien. La prescripción del ejercicio en este tipo de población. Lo mismo, así como con la persona con hipertensión, la persona con diabetes, también vamos a tener una serie de consideraciones. De entrada, los cambios en los estilos de vida. La mejora en el patrón del sueño, importante también con ellos y en términos generales con cualquier tipo de población. Ahora, hay unos pilares, ¿sí? Cuando estamos trabajando con este tipo de población, y es sí o sí mejorar los estilos de vida, de entrada. Mejorar los estilos de vida. Entonces, esto que ustedes ven es la base. ¿Para qué? Para que reduzcamos las complicaciones de la diabetes. Si tenemos unos estilos de vida saludables, si tenemos el manejo adecuado de la persona, podemos llegar a hacer un control de la glicemia. Pero esos estilos de vida
no solamente van a mejorar el tema del azúcar, como ya hemos visto, vamos a mejorar ¿qué? El tema de la tensión. Vamos a mejorar el control de lípidos, porque el hecho de hacer ejercicio va a hacer que nuestro cuerpo utilice mejor también los diferentes lípidos. Y lo otro es el tema de los medicamentos. Hay medicamentos hoy día que tienen efectos cardio-reno-metabólicos. Es decir, van a tener beneficios en diferentes órganos. Por ejemplo, el profesor preguntaba por la metformina. La metformina se utiliza sobre todo cuando tenemos algún tipo de diabetes. En algunas personas no la podemos usar o porque hay intolerancia o porque simplemente ya tiene un daño renal que no nos permite usarlo. Pero pues es uno de los medicamentos que se utilizan para ayudar a mejorar el control del azúcar en ese tipo de población. Lo mismo les decía, los prediabéticos también pueden empezar a utilizarla para que lo logremos controlar. Pero como ustedes ven, acá la base como tal, la base de todos estos pilares para la prevención y la reducción de las complicaciones del azúcar son los cambios en los estilos de vida, entre ellos alimentación, ejercicio y el sueño, y por eso le traía también esas diapositivas. Y me regreso acá un momento. Entonces, dependiendo de diferentes factores, incluyendo, por ejemplo, cuál es el estilo de la persona, si trabaja o no trabaja y demás, yo le puedo ajustar esas cargas de trabajo dependiendo de la hora, ¿sí? Pero, pues, digamos que en términos generales lo importante es hacer ejercicio. Y como ustedes ven acá dentro de este flujograma, pues tenemos no solamente el uso de medicamentos dependiendo de la condición de la persona, ¿sí? Si ya tiene factores de riesgo, si ya ha tenido complicaciones, pero si ustedes me siguen, miren acá, la nutrición y los estilos de vida son importantes, no solamente para la tensión, para el azúcar, el colesterol, sino en general. Ahora, si ya tenemos complicaciones, ya pues el tema varía un poquito porque hay que generar una serie de metas terapéuticas, hay que iniciar una serie de medicamentos diferentes a los que iniciaríamos con alguien sin ese tipo de complicaciones, no sé, a nivel cardiovascular. Entonces ustedes ven acá algunos de los medicamentos que hay que empezar cuando tenemos ya algún factor de riesgo, alguna complicación a partir de ese factor de riesgo. Pero pues más importante, por lo menos para esta charla, es este punto acá. ¿Listo? Miren el impacto importante que tiene el ejercicio físico y la mejora en la calidad, en la alimentación y el sueño para el manejo de todas estas condiciones. ¿Sí? Ya después, lo que les decía, dependiendo de las complicaciones que se tengan, se varían o no la cantidad de medicamentos para regular no solamente la parte metabólica, sino para llegar a las metas establecidas. Y acá también, pues este flujograma también nos indica lo mismo, miren, la mejora en los hábitos, estilos de vida, el control de peso, evitar el alcohol o suspender el alcohol, el cigarrillo, el dormir bien y demás. Si ya después viene ya el manejo más específico, si yo empiezo SGLT2, si empiezo metformina, si empiezo GLPs, entre otras. Y ya pues ya miraremos si estamos frente a alguien con diabetes tipo 2 o precisamente estamos con una población que, por ejemplo, sea diabetes tipo 1, que ya sea, digamos, a Dios gracias, se ha logrado alargar la expectativa también de vida de este grupo poblacional, ¿sí? En los últimos años, en los últimos 30, 40 años, y pues obviamente las personas con diabetes tipo 2, que también hemos mejorado la expectativa de vida, no solamente al hacer manejos más intensivos, sino realmente al ayudarle con esta parte de la mejora de los estilos de vida. Y de acá algo importante, también un tip importante que les quiero traer es el siguiente. Si usted tiene alguien con diabetes, sobre todo si esa persona necesita insulina, tomen el azúcar. Si es mayor de 250 miligramos por decilitro o presenta algún síntoma descompensatorio, es decir, mareo, debilidad, sensación de desmayo, sensación como dolor en el pecho y demás, no se hace ejercicio. ¿Listo? No se hace ejercicio. Si es porque tiene el azúcar elevado y digamos necesita insulina, muy bien, aplíquese la insulina y después de eso miramos y si algo empezamos ejercicio. Pero si está muy elevado, si ya se aplicó insulina,
y persiste elevado, lo mismo como con el hipertenso. Primero consulte a la parte médica, o sea, váyase una vez hacia el área médica para que le ayuden a revisar y a controlar esto. O si tiene síntomas descompensatorios con mucha mayor razón, tiene que irse de una vez al área médica. Entonces, importantísimo eso. Persona con diabetes, no iniciar, tiene un azúcar mayor de 250. Lo mismo es la tensión. Si tiene diabetes y tensión, hay que medirle ambos. Mirar cuánto tiene la tensión, mirar cuánto tiene el azúcar. Pero sí es importante que tengan estos registros, y más aquellos que trabajan con este tipo de población, pilas con eso. Muy bien. Con ellos también, ¿cómo va a prescribir el ejercicio? Bueno, así como cuando la persona tenía hipertensión, va a regresar acá un momento. Entonces lo mismo, dependiendo de las comorbilidades, dependiendo de la condición clínica de la persona, dependiendo si tiene o no secuelas, pues yo voy a empezar también así como con el hipertenso. Muy bien, empezamos con ejercicios suaves, empezamos con ejercicios de movilidad, o ya tenemos cierto tiempo de entrenamiento que ya puedo aumentar cargas de trabajo. Pero en términos del principio, con ellos es lo mismo. Siempre debemos empezar de a poco, siempre. Y a medida que vaya pasando el tiempo y vemos la respuesta que tenga la persona, vamos aumentando la intensidad. Y es que esto, miren, desde el año 98 se empezó a ver cómo el ejercicio tenía el impacto positivo a las personas con el azúcar. Y para esa época, digamos que estas eran como las recomendaciones. Pues, ¿tiene alguna complicación? ¿Tiene alguna retinopatía? ¿Tiene alguna nefropatía? ¿Tiene alguna neuropatía? Muy bien, dependiendo de esas complicaciones, vamos a modificar, vamos a ajustar y adaptar según la condición clínica. Ahora, si ustedes se fijan, acá mencionan actividades aceptables y actividades prohibidas para esa época. ¿Listo? Algunas se mantienen, otras se han modificado. Por ejemplo, alguien con retinopatía, si yo lo pongo a boxear, pues voy a aumentar la retinopatía. ¿Sí? Pero, por ejemplo, también para esta época decía, bueno, el trabajo de fuerza no, o sea, el trabajo de fuerza porque era entendido, trabajo solamente de pesas y alta cantidad de peso, ¿sí? Pero pues eso ya hoy día se ha ido modificando. Por ejemplo, para el 2022 decía lo siguiente, bien, vamos a ajustar el tipo de ejercicio, pero pues que sea mucho más variado, o sea, no solamente que sea ejercicio aeróbico como se recomendaba antes, sino mire, vamos a hacer aeróbico, anaeróbico, vamos a hacer ejercicio de fuerza, de flexibilidad, vamos a hacer ejercicio de coordinación, propiocepción. Esa es otra de las cosas que con las personas que yo trabajo empiezo. Antes de cualquier cosa, yo les digo muy bien, examen médico, examen funcional, empezamos. Coordinación, propiocepción, movilidad articular, porque estamos generalmente con personas que han sido sedentarias, entonces tenemos que reeducar el cuerpo al movimiento. Antes de pensar inclusive en trabajos aeróbicos o de fuerza, empezar por este tipo de ejercicios. Una vez la persona ya se había acostumbrado otra vez al movimiento, al ejercicio, pues ya empezamos a generar diferentes cargas de trabajo, tanto aeróbica como anaeróbica, como de fuerza y demás. Vuelve y juega. ¿Qué tanto le puedo llegar a hacer a la persona? Va a depender de la condición clínica y funcional de la persona. Pilas con eso. Por eso, lo ideal es que sean trabajos personalizados. ¿Sí? Trabajos personalizados. O sean muchos trabajos semi-personalizados, donde yo pueda acá a 2 o 3 personas indicarle y guiarle cómo hacer ejercicio al mismo tiempo. Y lo mismo, la intensidad va a variar, puede ser desde el 40% hasta el 80%, o un poco más, dependiendo de cómo sea la condición de la persona. Puedo empezar 2 días a la semana, subirle a 3, hasta llegar a todos los días, por ejemplo. Puedo empezar con 10 minutos hasta llegar a 1 hora, 2 horas, va a depender de cómo responda la persona y vuelvo a ver la parte clínica. ¿Listo? Es importante eso. Y lo que les decía, esa parte de flexibilidad, coordinación, propiocepción, créanme que es muy importante. Entre otras, lo que les decía, muchas son personas que han sido sedentarias, tienen que adaptarse el cuerpo al movimiento, 1 y 2. Lo otro es que
el que usted empiece a trabajar coordinación, propiocepción, equilibrio, movilidad articular, va a favorecer o va a proteger también a esa persona de futuras lesiones, ¿sí? Porque lo que vemos infortunadamente hoy día es no le hacen un adecuado plan de trabajo a la persona o simplemente lo dejan solo. Dicen, bueno, muy bien, este es su programa de ejercicio, vaya, hágalo cuando usted lo considere. Como decía, o simplemente no se atreven a trabajar con ellos porque desconocen cómo hacer el abordaje a la persona. Y es importante lo que les decía porque eso va a hacer que se mejore la condición clínica y la condición metabólica de la persona. Es importante ese dato. Entonces, nuevamente, la Asociación Americana de Medicina del Deporte nos dice, muy bien, hagan ejercicio, puede ser de manera regular, o sea, de manera frecuente, ¿sí? Puede ser ejercicio aeróbico, está bien. Puede ser ejercicio de alta intensidad, también está bien, dependiendo nuevamente de la condición de la persona, el tiempo de entrenamiento y demás. Acá recomiendan algo importante y es que una vez usted haya terminado de almorzar, de desayunar o de cenar, ¿sí? Después un momentico y salga a caminar. No tiene que ser una caminata larga, aunque camine 10 minuticos, 10, 20 minuticos, paso suave, eso va a ayudar a activar el metabolismo y va a mejorar el control glucémico después del alimento. Obviamente, pues evitar el uso de sustancias como alcohol, el cigarrillo, el comer mal, el trasnochar y demás. Y pues los chequeos, tanto médicos como de la parte funcional, es importante. Y en esa población también hay que hacer chequeos cada tanto tiempo para mirar cómo es la evolución. ¿Listo? También tenemos que mirar qué es aquel objetivo que estamos buscando, qué es lo que más puede llegarnos a interesar, ¿sí? A mí me interesa que la persona tenga una buena condición física, es decir, que se vuelva un atleta, o me interesa controlar la parte metabólica, o me interesa mejorar simplemente su movilidad. O sea, ¿cuál es el objetivo que tengo con la persona y qué es lo que la persona desea? Y les comento porque pues he tenido casos donde la persona dice, no, mire, no me interesa entrenar de manera intensa. O sea, con que yo sienta que me puedo mover, que, que tengo una mejora en la calidad de vida y que me ayuda a controlar el azúcar, con eso estoy contento. Ok, listo. Entonces uno también se adapta a lo que desea la persona, porque muchas veces empezamos, no, es que usted tiene que aumentar la carga de trabajo, tiene que hacer esto, esto y esto, y puede que la persona no tenga en mente eso. Entonces también es importante saber cuál es el objetivo, pero también mirar cuál es el deseo de la persona. Entonces, ¿qué es lo que más importa? Una de las cosas, sin duda, mejorar la movilidad, como hemos hablado, ¿sí? Que la persona sea independiente. Pero también miren que con el ejercicio vamos a tener de manera indirecta un impacto positivo sobre la parte mental. Entonces, no solamente vamos a mejorar movilidad, la condición clínica, la condición física, sino la parte mental de la persona también va a mejorar. Personas con ansiedad cuando hacen ejercicio tienden a calmarse. Personas con depresión cuando hacen ejercicio tienden a modular su estado de ánimo, ¿sí? Las personas que tenían dificultad en la movilidad cuando empiezan a hacer ejercicio también empiezan a mejorar sus cuidados. Se pueden vestir, se pueden levantar, pueden comer y eso tiene un impacto importantísimo en la calidad de vida. No es solamente tener que me aguante una maratón la persona, no. Con esos cambios que se vayan generando son ya ganancias para la persona. Y por eso lo que les decía, hay que evaluar, hay que plantear, bueno, cuáles son los objetivos, cuáles son las expectativas que tiene la persona. Por lo que les comenté del caso que les decía, no me interesa ser atleta, no me interesa tener la mayor resistencia, quiero sentirme bien. Esa era la expectativa y la mente de la persona. Y uno tiene que trabajar de la mano y en pro de eso. Muy bien. Vamos a hacer otra pausa y otra serie de preguntas. Ahora, la persona con diabetes tipo 2 se beneficia del ejercicio de fuerza. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, tienen abiertos los micrófonos para que puedan participar o pueden escribir en el chat. Profe Jefferson dice que sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más da más, por favor? Pueden abrir el micrófono
A, B, C, D. Entonces el profe dijo sí, pero no hizo si B o C, porque tenemos dos sí. Bueno, yo creo que tuvo que haber votado Sí. por la C, C. ¿Quién más dice algo más? Sigamos participando. Profe, igual yo pienso que la sé. Eso, Esperancita dice que la C. Edward dice que la C. Jerry, creo que sí, el ejercicio de fuerza aumenta el consumo de oxígeno y acelera el metabolismo. Perfecto, la C, profe. Última palabra, C. Sí, Muy bien, profe. muy bien, exactamente. La respuesta es la C. Entonces, ¿por qué razón? Vamos a revisar. Bueno, la A dice que no, porque la fuerza hace que suba el azúcar. Bueno, el azúcar se va a subir, es cierto, cuando hacemos ejercicio, pero después el músculo, y ahí viene la respuesta de por qué la hacemos. El músculo va a mejorar el metabolismo. O sea, no solamente va a optimizar el metabolismo, sino que ayuda a disminuir la resistencia a la insulina y eso va a hacer que se mejore el ingreso de azúcar en la sangre. La B, ¿por qué no sirve? Porque el ejercicio de fuerza no disminuye el exceso muscular, ¿sí? O sea, por ahí no vamos. Y la D tampoco, no porque las personas con diabetes tienen neuropatías, es decir, tienen daños en los nervios, puede que las tengan, es cierto, pero antes por el contrario, hay que trabajar con ellos para evitar que los nervios se sigan dañando. Entonces la respuesta es la C. ¿Es importante trabajar el ejercicio de fuerza con esas personas? Sí, es importante, porque vamos a mejorar el músculo. Al mejorar el músculo, pues sabemos que tenemos, lo que les decía, vamos a tener mayor número de mitocondrias, vamos a mejorar y optimizar el metabolismo, vamos a mejorar la expresión de los receptores de azúcar, perdón, los GLUT, pero también vamos a disminuir la fosforilación de esos receptores, como entre ellos los receptores de insulina, y eso va a hacer que el azúcar ingrese más fácil a la célula. Entonces la respuesta sería la C, en términos generales, porque mejora, la fuerza mejora el metabolismo. Muy bien. Y nuevamente, ¿en cuántos tipos se clasifica hoy día la diabetes? ¿Qué opinan ustedes? Por favor, digan la letra, la pueden escribir. A, B, C, D. Pueden abrir el micrófono también, si quieren. D. D de dedo. Así es. Jefferson dice que la B de bueno. Jerry de Nicaragua dice la D de dedo. Alguien más, por favor, que diga. Edward D. Profe, en general D. Mi doctor. Mi doctor, en general la D. Exactamente, profe, muy bien. Sería la D, que son las 4 Venga, clasificaciones que se tienen hoy día. antes de que pase, alguien preguntó que si existía la tipo 3, porque normalmente pues siempre se había hablado tipo 1, tipo Sí, 2. ajá. Ese era como lo generalizado. Ahorita ya No, hablamos de M1, de M2, gestacional y otros tipos no específicos que usted fue muy claro en ujú. nombrarlas. Pero podríamos Sí, hablar de tipo 3, maestro. en este momento no. O sea, como les comenté, se ha mencionado la diabetes tipo 3 y la diabetes insípida, pero bueno, la diabetes insípida realmente no es una diabetes y la tipo 3 no se ha aceptado oficialmente porque pues esa hace referencia más a un aumento de la resistencia a la insulina, pero a nivel de cerebro, ¿sí? Y eso se asocia con la aparición de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como Parkinson y demás. Pero pues digamos que en este momento no hay un consenso como tal para decir que existe una diabetes tipo 3. Ok, En este perfecto. momento tenemos diabetes tipo 1, que es la autoinmune, la que se produce generalmente en la infancia, la diabetes tipo 2, que es la que se produce generalmente en la edad adulta por los hábitos de vida, pues los malos hábitos de vida, la gestacional, que es la que se produce en las gestantes, y que algunas de ellas, si no se controla bien, pues pueden desarrollar diabetes tipo 2, y los otros específicos de diabetes que hablábamos, ¿no? O sea, la tipo MOI, la tipo LADA, la asociada, por ejemplo, al consumo de tóxicos o de ciertos medicamentos.
Digamos que estas, de momento, son las clasificaciones oficiales que existen de la diabetes. Y lo que le decía, la diabetes tipo 3 está en veremos. Pregunta, aunque aquí esto no es una pregunta, es una afirmación. ¿La diabetes tipo 3 no se asocia con el Alzheimer? ¿O se asocia con el O sea, Alzheimer, la tipo es 3? una pregunta, ¿la diabetes tipo 3 no se asocia con el Alzheimer? Pues lo que pasa es que, bueno, están todavía en esa parte, pero parte de lo que decían era que al parecer sí, que al parecer parte del Alzheimer se debía precisamente a que como había una resistencia a la insulina a nivel neurológico, ¿sí? ¿Qué iba a pasar? Pues no iba a tener la suficiente cantidad de azúcar para llevar a cabo los procesos metabólicos y eso iba a hacer, por ejemplo, que se desmejorara o se dañara el funcionamiento de la neurona, entre otras porque también se acumulaban proteínas que no lograban completar su ciclo o simplemente, por ejemplo, no se lograban eliminar de manera adecuada, entre otras. O sea, digamos que hay unas teorías todavía, ¿sí? Pero pues no hay un, o sea, como oficial que diga, mire, ya hay una clasificación de diabetes tipo 3 no lo hay. Y lo que digo, hay unos mecanismos fisiopatológicos que se están revisando, ¿sí? De cómo esa resistencia a la insulina afecta a la parte neurológica y puede hacer que se desencadenen más fácilmente enfermedades como sería el Alzheimer, ¿sí? Digamos que no puede llevar a cabo adecuadamente los procesos metabólicos. Bueno, mi doctor, Muy aquí hay bien. una pregunta. Doctor, ¿la diabetes gestacional, la medicación y los ejercicios son totalmente distintos a lo que expuso anteriormente? ¿Es como otro tema? Bueno, en la dieta gestacional, digamos que de base podríamos tener los mismos ejercicios, ¿sí? Pero ya va a depender también de la gestacional, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer ciertos tipos de ejercicios con alguien que apenas tiene un mes de embarazo o alguien que tiene 9 meses de embarazo, ¿sí? Pues también se van adaptando, pero en términos generales sería lo mismo. Entonces, ejercicios aeróbicos, de fuerza, flexibilidad, movilidad y demás. Bueno, Pero va a depender del estado del embarazo, de si es un embarazo en el primer trimestre, segundo trimestre, o sea, todo eso va variando y uno va ajustando dependiendo de la condición clínica de la mujer. bueno, y para terminar, ¿cuándo ocurre un coma diabético? Uy, bueno, digamos que en términos generales, cuando la persona, de manera sencilla, ¿no? Porque no es tan así, tan, digamos como que, ay, se le sube mucho el azúcar y se desmayó, ¿sí? Porque realmente si hay un aumento del azúcar, hay alteración del estado de conciencia de la persona, pero puede también haber aumento de una sustancia que llaman cuerpos cetónicos. Entonces, todo eso hace que se afecte precisamente la parte neurológica. Pero pues eso sí, para hablar de cómo se produce el coma diabético, lo mismo, cómo hacer el ejercicio con las gestantes, ya tocaría una charla totalmente diferente. Muy bien, puede continuar, mi Pero doctor. básicamente eso, subir muchísimo el azúcar hizo que la alteración de la parte neurológica cognitiva digamos, se afectara y se entra en el coma, se desmaya la persona y está en coma. Pero lo que les digo, pues es una idea muy grande, o sea, muy grande lo que les estoy diciendo, tocaría ya entrar a detallar. Muy bien, vamos a continuar. Espero que con eso haya respondido las preguntas. ¿En cuál nivel de azúcar ya de entrada se contraindica el hacer ejercicio físico? Se le toma el azúcar a la persona, ¿en cuál nivel de azúcar ya usted dice, no, ya no puede hacer ejercicio? ¿Ya de cuál nivel decimos está contraindicado el ejercicio? A. ¿Quién más dice algo? ¿Quién más? Eh, yo creo que, profe, ahí vamos a tener que hacer 50-50 o llamada a un amigo, profe. Bueno, Rafael de Ecuador, doctor Rafael dice que la A.
El resto no sabe, no responde, mi doctor. Ah, Rafael Carrillo de México. Doctor Rafael dice A. Elisvan del Perú dice la A. Ya están animando, van tres. Uno más, uno más, uno más. Y la profe Isabel del Perú también dice que la A. Doctor Jorge Luis. Muy bien, sería la A. Muy bien, congratulations. A partir de este nivel, ya sabemos que se contraindica totalmente el ejercicio, o sea, a partir de 250. Ahora, ¿por qué la E no? Porque es que acá me hablan de miligramos, acá me hablan de gramos. O sea, acá serían una cantidad exorbitante y ya pues en estas condiciones la persona no estaría técnicamente adecuada. 279, pues ya ha superado el nivel de 250, ya si alguien me sale con 279 ya sabemos que no, pero el valor, por eso decía, el valor inicial, el nivel de glucosa mínimo que uno dice, a partir de aquí yo no le hago ejercicio, es cuando encuentro 250 o más. ¿Listo? Alguien con 150 puede hacer ejercicio tranquilamente, no habría ningún problema. Oye. Ahora vamos para el tema de la obesidad, que es otra de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, miren, en la obesidad, si miramos atrás en el tiempo, era una condición más bien rara, ¿sí? No era frecuente ver personas con obesidad en los años 70, 60. Si ustedes tienen fotos de parientes, ustedes van a ver que ellos eran flaquitos, ¿sí? No era tan prevalente, no era tan frecuente la obesidad. Por eso en algún momento, sobre los años 80, 90, como no era tan prevalente, se consideró más algo estético, ¿sí? Pero eso ha cambiado, la epidemiología de la obesidad ha cambiado, se ha disparado muchísimo. Y lo otro es que ya sabemos que se asocian con enfermedades. La persona con obesidad ya tiene un estado inflamatorio base que favorece la aparición del azúcar, de la tensión, del colesterol y triglicéridos. Y eso va a hacer, pues obviamente, que se generen complicaciones. Más o menos, lo calculado para el año 2022 era que 1 de cada 8 personas ya tenían obesidad. Pero ¿cuál es el problema? Que de esas personas también estamos ya afectando a los niños, o sea, la obesidad infantil se ha aumentado. Y eso va a generar un gasto enorme en lo que es la parte del sector salud por las comorbilidades que tienen. No solamente hablamos de problemas cardiovasculares, de azúcar, de triglicéridos, también hablamos de problemas mecánicos, el dolor de espalda, el dolor de rodillas, el dolor de tobillo, el dolor de cadera, ¿sí? La inflamación, el dolor muscular todo el tiempo, dolor de cabeza, entre otros, porque estamos frente a una enfermedad. ¿Listo? Y pues se espera un estimado infortunado de que hacia el 2060, por lo menos a nivel de Colombia, la obesidad se consuma hasta el 3% del Producto Interno Bruto en el tema de mañana. Estamos hablando de muchísimo dinero para una condición que la mayoría de las veces, igual que la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, son prevenibles. Pero como tenemos malos hábitos, estamos haciendo que aparezcan fácilmente. Y es que no, digamos que antes se decía, bueno, usted tiene obesidad porque come mucho, hace poco ejercicio, ¿sí? O sea, el ingreso es más que el egreso. Eso en parte es cierto, pero no es el 100%. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos una serie de mecanismos reguladores de la parte metabólica, de la parte del deseo de comer, de la parte de la saciedad. Estamos viendo hoy día que esos mecanismos se alteran. Podemos generar un proceso de inflamación a nivel, en el cerebro nosotros tenemos los centros de regulación del apetito, ¿sí? Ellos utilizan una serie de sustancias, de hormonas, pero también son estimulados por una serie de sustancias y hormonas como la grelina, la leptina, la insulina, y todo eso va a hacer que la persona o tenga más saciedad o tenga menos. Y lo otro que se ha visto es que el aumento en la comida, no solamente hipercalórica, sino la cantidad de comida, puede generar una distensión
a nivel estomacal, y al generar esa distensión a nivel estomacal, pues tenemos un estómago que le cae mucho más comida, se vuelve un círculo vicioso. Entonces le metemos más comida, nos cae más comida, comida más hipercalórica, generamos procesos inflamatorios que me afectan estos mecanismos de regulación del apetito, y entonces yo como pero no quedo saciado, entonces tengo que comer más para sentirme saciado, pero a veces puedo hacer atracones de comida, es decir, consumir alimentos de manera ansiosa por estados de estrés, y eso hace que todo este círculo vicioso se perpetúe. Y entonces tenemos acá lo que yo le decía al principio, un tejido adiposo normal, ¿sí? Es importante, nosotros, inclusive el deportista, debe tener determinada cantidad de tejido adiposo. Y es importante por lo que ya les he dicho, es un sitio donde se van a producir una serie de hormonas que van a ayudar a regular diferentes partes del organismo. A medida que aumentamos de peso, el punto no es que se aumentara solamente la grasa. Si solamente fuera eso, es decir, que tuviéramos más grasa y el resto del organismo funcionara normal y este tejido adiposo no se alterara, muy posiblemente no lo estaríamos considerando una enfermedad. Pero acá, como tenemos una alteración funcional, empezamos a tener unos adipocitos que empiezan a sufrir, les llega menos oxígeno, empiezan a sufrir más, empiezan a llegar células inflamatorias, y entonces pasamos ya de un tejido adiposo normal, funcional, a uno totalmente inflamado y disfuncional. Y esto hace que se aumente la producción de enzimas que aumentan la inflamación, ¿sí? Entonces hablamos de interleuquinas inflamatorias o proinflamatorias. Y esto va a hacer que entonces los vasos sanguíneos estén alterados, la permeabilidad intestinal esté alterada, que se aumente el dolor muscular, la inflamación muscular. El hecho de tener más peso pues también impacta a nivel de la articulación, entre otros. Pero no solamente eso, en parte de lo que yo les decía, altera esto, ese proceso de saciedad. Entonces tenemos menor regulación de la saciedad, nos da más hambre y comemos más. Y no solamente eso, esto hace que se tenga algo que se llama resistencia a la insulina, es decir, va a hacer que nuestro cuerpo tenga que producir más insulina para meter la misma cantidad, para guardar la misma cantidad de azúcar en las células. Entonces vemos que empieza a ser un círculo vicioso. Y tenemos esto de acá, una inflamación crónica de bajo grado. Pero el hecho de que sea una inflamación crónica y digamos que es de bajo grado no quiere decir que sea leve. Por lo que yo les digo, esa inflamación crónica de bajo grado quiere decir que el cuerpo está constantemente inflamado y eso va a hacer que se generen todas las alteraciones de las que les estoy hablando. Y esas son algunas, realmente se alteran muchas otras. Por ejemplo, la respuesta inflamatoria se altera, por eso las personas que tienen obesidad tienden a tener ciertas infecciones con mayor recurrencia que las que no lo tienen. Y esto es lo que yo les decía, el tema de resistencia a la insulina, ahorita que les comentaba en la parte de la fuerza muscular. Entonces, ¿cómo se guarda el azúcar? Resulta que las células expresan un receptor de insulina. Ese receptor de insulina va a activar otra serie de proteínas que son los GLUT. Y a través de los GLUT va a ingresar el azúcar. Pero no solamente eso, la insulina no solamente va a activar receptores de insulina, para hacer redundancia, para guardar el azúcar. También tienen o generan activación de moléculas que van hasta el núcleo. Entonces también vamos a generar otra serie de procesos a nivel celular. ¿Dónde está el problema? Que cuando hay resistencia a la insulina, lo que se ha visto es que estas proteínas que llaman acá IRS se aumentan de fósforos, de grupos fosfatos. Entonces ocurre una hiperfosforilación de esto y eso hace que este receptor no sea tan sensible. Al no ser tan sensible necesitamos más insulina que la estimule, pero también va a favorecer que este receptor que está alterado se guarde dentro de las células, se endocite y sea destruido. Entonces vamos a tener también menos receptores. Y ahí empezamos a tener resistencia a la insulina, que nos va a favorecer la aparición de la diabetes. Y entonces, como les decía, bueno, cuando tenemos un adipocito, un tejido adiposo alterado, vamos a ver que las sustancias que favorecen la inflamación se van a aumentar, y aquellas que frenan precisamente
o regulan ciertos procesos fisiológicos, van a disminuir, ¿sí? Lo mismo, cuando tenemos un tejido adiposo normal, adecuado, pues vamos a tener esas sustancias que ayudan a regular el apetito, vamos a producir de manera adecuada hormonas, vamos a producir de manera adecuada ciertas interleuquinas que son beneficiosas para el cuerpo. Inclusive, por ejemplo, cuando hay un exceso de tejido adiposo, pueden haber procesos donde, por ejemplo, en la mujer se aumenta el vello facial, ¿sí? Porque hay una alteración en la producción de testosterona, se aumenta la resistencia a la insulina, y todo eso genera el círculo vicioso que les he comentado. Aquí les traigo solamente algunas de las alteraciones que ocurren. Como ustedes pueden ver ahí. Entonces, cuando tenemos un tejido alterado, podemos generar esto. Todas estas interleuquinas, que como las produce el tejido adiposo, se denominan adipoquinas, lo mismo que las interleuquinas que produce el músculo se llaman mioquinas. Y como ustedes pueden ver acá, entonces, cuando tenemos esto alterado, podemos favorecer la producción de esas interleuquinas o esas adipoquinas proinflamatorias, pero también podemos ver que cuando, por el contrario, está adecuado ese tejido adiposo, vamos a producir unas adipoquinas antiinflamatorias, vamos a ayudar, ¿sí?, con la regulación metabólica, porque estoy produciendo sustancias que regulan el apetito, que mantienen inflamación de bajo grado, pues no tienen inflamación de bajo grado, pues son antiinflamatorias, favorece o previene la resistencia a la insulina, entre otras. Y no va a tener tan activo el sistema inflamatorio. Entonces acá les traigo esto para que vean que acá lo que vemos es un tejido adiposo sano. ¿Listo? Recordar rápidamente pues que eso también es parte de una línea embrionar y que como tejido de sostén va a ser importante. ¿Por qué? Por lo que hablábamos, vamos a poder generar reservas energéticas o digamos cuando estamos bebés, hay parte del tejido adiposo que nos ayuda a mantener el calor. Entonces hablamos de un tejido adiposo pardo, hablamos de un tejido, a veces lo conocen como tejido adiposo blanco y otro como marrón. Porque ellos también van a influir sobre la parte termogénica. Y, como les decía, van a influir no solamente sobre el almacenar grasa, sino la producción de hormonas y de sustancias, que a medida que va aumentando, pues, tenemos una alteración no solamente en la distribución, sino en el funcionamiento. Si ustedes también se fijan acá, a nivel de órganos, tenemos una cantidad de tejido adiposo, vuelvo y juega, que es necesaria, pero a medida que aumentamos de peso, ese tejido se aumenta, y es lo que conocemos hoy día como grasa visceral. Entonces, ¿cómo el ejercicio nos puede ayudar? Ya de entrada sabemos que tenemos un concepto de obesidad que es un aumento de un tejido adiposo que se vuelve disfuncional. Pero lo que les decía al principio, generalmente cuando lo clasificamos con el índice de masa corporal, podemos tener el siguiente error. Y es clasificar a alguien que tiene un exceso de masa muscular como obesidad, cuando realmente no la tiene. Entonces, alguien que pesa 120 kilos, mide unos 50, por ejemplo. Si es un atleta, pues no, muy posiblemente el exceso de él es músculo. Pero si es una persona sedentaria, muy posiblemente lo que tenemos es un exceso de grasa. Por eso también la evaluación clínica y la composición corporal. Y de ahí que se crearon, pues, como una nueva forma de clasificar la obesidad. Primero, diciendo, miren, listo, tengan en cuenta el fenotipo. En atletas no lo podemos clasificar como obesidad. No tiene sentido. El exceso de ellos es músculo. Pero las personas que tengan un exceso de masa grasa vamos a tener en cuenta dos variantes. Lo que llamamos obesidad preclínica y lo que llamamos obesidad clínica. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En la obesidad clínica ya tenemos complicaciones. ¿Listo? Entonces, en la obesidad clínica tenemos el tema del peso, pero también tenemos ya alteraciones o daños de órganos. En la obesidad preclínica no.
Eso no significa que la persona esté 100% sana. Ya sabemos que el hecho de tener obesidad está en un estado inflamatorio de bajo grado. El cuerpo aún está aquí sin daños en los órganos, pero sí tiene alteraciones. Ya en la obesidad clínica ya tenemos un daño en un órgano. Lo ideal es que pasemos de esto a un estado normal, no dejemos avanzar. ¿Cuánto dura el cambio entre un estado preclínico o clínico? No hay conocimiento, puede ser variable, puede durar años, puede ser cuestión de meses, no se sabe, pero sí es importante que si vemos que la persona está acá en un estado de obesidad preclínica, la regresemos a un estado lo más funcional y normal posible en su composición corporal. Y es que, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Tenemos diferentes. Porque tenemos obesidades que pueden estar relacionados con la parte genética. Eso es importantísimo tenerlo presente. Y cuando estamos hablando de obesidades sindrómicas, es decir, asociadas muchas veces a enfermedades genéticas, no son obesidades que van a responder fácilmente ni a los cambios en el estilo de vida ni al ejercicio. Entonces, de ahí empezamos a diferenciarlas un poco. Podemos tener las asociadas al tema ambiental, en el sentido de que, pues, si yo tengo un ambiente obesogénico, si en mi familia se consume siempre mal, si éramos sedentarios y demás, eso va a hacer que se desarrolle más fácilmente la obesidad. La parte psicológica, ¿sí? Las personas con depresión, cuando tienen alguna alteración emocional o comportamental, pueden tener también riesgo de desarrollar diabetes, desarrollar obesidad. Y vuelve y juega. Entonces, ¿cómo estoy con esa persona? Tengo una obesidad. ¿Tiene alguna complicación o no? ¿Es una obesidad preclínica o una obesidad clínica? Dependiendo de eso, el manejo va a cambiar. Porque si yo tengo una persona que empezó con una obesidad preclínica, mi idea es, bajo ese índice de masa corporal, en relación con que voy a mejorar ¿qué? La disminución de la masa grasa. Y voy a mejorar ¿qué? La parte muscular. Si solamente lo tomo con el índice de masa corporal, decir, bueno, mire, bajé peso y el índice de masa corporal bajó. Pero como les digo, no solamente es el índice de masa corporal, también es el tema de la composición corporal, y es donde hablo de la diferenciación entre bajar el tejido graso y aumentar el músculo. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado, si yo tengo más músculo, tengo un tejido que es metabólicamente activo, va a mejorar el movimiento mitocondrial, va a consumir más energía, va a aumentar la tasa metabólica basal, y eso va a hacer que mi cuerpo esté mucho más regulado. Importante eso. Ya cuando tengo una obesidad clínica, muy bien, tengo una condición, tengo una enfermedad que además tengo que tratar, pero también no por eso voy a decir, bueno, usted como una persona con obesidad y tiene diabetes, pues ya, tratémosle la diabetes. No, hay que mejorarle la condición de la obesidad, de tal forma que si yo disminuyo la obesidad, también tengo un impacto sobre la diabetes o sobre la complicación que tengo, por los cambios que hemos hablado hasta el momento. Muy bien, acá les quiero mostrar lo siguiente, y es que al principio decía, no solamente es cuestión de alimentación y falta de ejercicio. Lo que ustedes ven como B y C son personas con un síndrome genético que se llama Prader-Willi. Son personas que hacían ejercicio, que no tienen alimentación, pero no van a dejar de peso. Lo que ustedes ven hacia su derecha, es decir, aquí, él es debido a medicamentos, desarrollar lo que se llama síndrome de Cushing, pero por el exceso de corticoides. ¿Sí? Ya fue una alteración hormonal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Modificar eso. Vemos que esta persona que tiene un síndrome de Cushing, si ustedes se fijan, miren, la parte abdominal es donde prevalece la parte acá del cuello, pero sus extremidades son flacas. Entonces, ahí estamos hablando de unas condiciones de obesidad que no van a responder al ejercicio y a la alimentación, sino que deben tener un tratamiento diferente. Por ejemplo, en el síndrome de Cushing, si es por el uso de corticoides, hay que buscar alternativas. Si es porque precisamente tenemos un tumor en las glándulas suprarrenales o a nivel de hipófisis que me está aumentando la producción de cortisol, pues tenemos que tratar primero el tumor. Pero si es algo médicamente que se hace, lo mismo en esas condiciones, pues posiblemente no responden ni a